Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a Mercosur al Día. Para el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante acerca de nuestro ciclo de la integración en nuestra América Latina y vamos a tener participantes muy interesantes. Tenemos participantes de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, Paraguay y quien les habla también de Chile. Así que vamos a darle la primera opción para que se presente a la única dama que tenemos en sala. Profesora, por favor, adelante, muy buenas. Muy buenas tardes a todos. Feliz de estar en Mercosur al Día para hablar de temas coyunturales relacionados con la integración y hoy específicamente con el tema de UNASUR en compañía de muchos profesionales que tienen esta pasión, ¿no?, de la integración. Profesor Aldo, desde Paraguay. Bueno, yo soy profesor, bueno, en realidad yo soy Aldo Centurión López, ¿no? Así como dice José. Resido en Paraguay, he sido negociador por la República del Paraguay, soy economista, tengo una maestría en economía empresarial por Inca de Costa Rica, así que he hecho bastante investigación, consultoría, tengo libros escritos sobre Mercosur. Y bueno, y somos profesor principal del diplomado Mercosur, que lo realizamos cada año. Y bueno, estamos permanentemente actualizándonos en el tema Mercosur. De hecho, los temas de integración como UNASUR lo hemos ido siguiendo, pero un poco de lejos, y los otros procesos de integración. Así que Mercosur al Día tiene ahí un grupo de profesionales interesados en la integración y que el proceso concluya en beneficio de los ciudadanos, ¿no? Porque tenemos muchos procesos de integración y seguramente vamos a discutirlo los éxitos, fracasos y también cuáles han sido las causas principales de por qué los procesos de integración se fortalecen y aquellos otros se debilitan o se desmantelan. Gracias, Aldo, muy amable. Bueno, desde la Universidad Latinoamericana y del Caribe, con sede en Caracas, Venezuela, ¿verdad? Nos está acompañando también en esta tarde el profesor, él es internacionalista, docente también de la universidad, para que se presente en este día. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Yo soy, bueno, como comentaba ya, internacionalista, tengo un máster en Economía Internacional, tengo un doctorado en Estudios del Desarrollo, que desde Venezuela siempre se ha enfocado más en el área hacia la integración, justamente post década de los 70, todo lo que fue desarrollo de una economía petrolera, pues empezó a iniciarse la preocupación de la integración, mucho más lo que fue el aislamiento de una economía petrolera, contraria a lo que venía el desarrollo del resto de las economías de Latinoamérica. Entonces, la preocupación de la integración desde Venezuela inicia de la década de los 70 y eso ha llevado etapa tras etapa en los procesos de estudios, lo que me ha llevado también al proceso de formación, no solamente académica, sino también a nivel de experiencia en procesos de negociación. Yo fui delegado nacional iberoamericano de ciencia y tecnología por unos años. Ya hoy en día, por supuesto, sigo siendo profesor investigador a nivel de posgrado. Llevo a cargo mi peso todo el área de los posgrados, el área económica, y pertenezco al Centro de Estudios de Economía y Finanzas de la ULEP también. Llevo, digamos, este gran reto porque forma parte de construir más allá de generar un debate que quede abierto, sino que reconstruir las ideas y las bases del proceso de integración que siguen estando vigentes en la región y que deberíamos seguir, como hoy va a ser parte de esto, seguir desarrollando estos temas. Entonces, para mí es un honor participar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, y desde la República del Ecuador tenemos también hoy un invitado especial. Si puedes presentarte, por favor. Muy buenas tardes a todos quienes forman este panel. Mi nombre es Henry Andrade. Soy periodista especializado en prensa
cerca de 30 años he elaborado en los principales medios impresos del Ecuador. Además soy investigador y me he caracterizado por ser un duro crítico de los regímenes neoliberales, particularmente los de mi país, y he seguido bastante de cerca con lo que ha pasado en la región. A mí me preocupa mucho y queriendo sintonizarme un poco con el tema que vamos a abordar el día de hoy en cuanto a la integración regional de nuestro continente, los pros, los contras, las cosas a favor y las que no están a favor. Y bueno, me siento muy contento de participar en esta tarde. Acá en Guayaquil son las 2:18. Me siento bastante contento de estar aquí. Contento también de conocer a nuevas personas con quienes intercambiar ideas y conocimientos, pues, y bueno, podemos arrancar en cuanto ustedes digan. Ok, perfecto. Bien. Vamos a ir conversando a la medida que cada uno de ustedes quiera opinar. Solamente levanten la manito, todos los micrófonos están abiertos, para que tratemos de irlo haciendo lo más dinámico. Esta conversación también la podrán luego ver y seguir en YouTube, en el canal de Ciudadanos del Mercosur, y también en nuestra fanpage en Facebook de Ciudadanos del Mercosur. Lo primero es hablar un poco acerca del nacimiento, de la conformación de UNASUR. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que la UNASUR ve la luz, empieza con una integración de 12 países en su momento, prácticamente, diríamos, los mismos países que hoy forman parte del Mercosur? Solamente estaba faltando en ese momento Guyana, si no me equivoco, es la conformación de UNASUR. Todos los países del continente prácticamente se unieron en este proceso de integración en el año 2011. Prácticamente es cuando alcanza el máximo punto de consolidación, con una serie de proyectos que prácticamente da la impresión de que estos se cayeron porque fueron proyectos básicamente de tipo político los que predominaron, y que al producirse ciertos cambios en el contexto latinoamericano, sufrió vamos a decir, un debilitamiento en sus bases y en sus estructuras, al punto que el expresidente Samper de Colombia quedó solo con la Secretaría General de la UNASUR. Se quedó sin presupuesto ya a partir del año 2018, y a la fecha UNASUR solamente ha quedado con un edificio, con el nombre y con las propuestas que en su momento se veían muy fortalecidas. ¿Quién quiere tomar la palabra para el primer comentario sobre esto? Henry, cuéntanos qué sabes tú del edificio que tiene UNASUR. ¿Qué pasó con eso? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene el gobierno? ¿Lo donaron? ¿Qué pasó con el edificio de UNASUR? Sí, a ver, todos sabemos que el edificio iba a ser la sede principal donde iban a encontrarse los presidentes cuando iban a darse este tipo de reuniones y para otro tipo de actividades que iban a incluir a las delegaciones de estas naciones para tratar el tema de UNASUR, para tratar la integración. Después de los cambios de gobierno, del giro que dio la política en la región, yo creo que aquí también tuvo un peso bastante fuerte la desaparición del presidente Hugo Chávez, creo yo eso de allí. Pero retomando tu pregunta, José, el edificio hoy se encuentra abandonado.
entiendo que había una disputa entre el Ministerio de Cultura y me parece que la Corte de Justicia querían hacerse cargo de la edificación. No nos olvidemos que tuvo un costo importante, si mi mente no me traiciona, fue algo así como $30 millones financiado por la mayoría de los países, pero una vez que se dio el cambio de gobierno en Ecuador y algunos países de la región, pues todo dio un giro de 180 grados, pues, y ya este proceso de integración regional, lamentablemente, se politizó, se lo vendió a las personas, a los ciudadanos. Aquí en Ecuador pasó eso. No puedo decir lo que ocurrió con el resto de naciones que formaban parte del grupo, pero se lo vendió como una obra que no prestaba mucho funcionamiento, que hubo una inversión elevada para algo que no era funcional para el resto de personas del país e incluso de la región, pues, y hasta donde conozco el edificio se encuentra en un stand-by. Lamentable porque pudo o podría seguir sirviendo como un sitio, no solamente para que continúen reuniéndose o ejecutándose eventos que involucren a los demás presidentes de la región. No lo veamos tan alto. Podría ser también para foros académicos regionales, para foros de ciudadanos. Yo creo que se ha cometido un grave error al dejar que el edificio, por razones políticas principalmente, se lo tenga de lado. Detrás de esto hay un trasfondo político muy lamentable, cuando podría continuar siendo útil para otras instancias que favorezcan no a los gobiernos de turno, no, sino a sus respectivos ciudadanos. ¿Por qué no organizar foros económicos que vinculen a estas naciones, foros universitarios? Hay un sinnúmero de cosas, sería el lugar perfecto por sus instalaciones. Ese es mi punto de vista, José. Ok, una de las propuestas, yo recuerdo que era la creación del Banco del Sur, algo que a nivel Mercosur creo que todavía está pendiente. Yo creo ahí que Aldo podría opinar un poquitito a ver cómo ves tú esa política, Aldo, de tener la propuesta y haber aprobado prácticamente todos los países de la región la creación del Banco del Sur y Mercosur todavía estamos con la idea de poder tener una moneda o un banco y las políticas macroeconómicas en ese sentido, creo que algo también está pasando que no ha funcionado. Yo particularmente creo que UNASUR se construyó no con plataformas o sólidos cimientos, se basó en personalismos y cuando uno crea un proceso de integración sin acompañamiento de los ciudadanos y en contra de un sistema, cualquiera sea el nombre, sistema capitalista o lo que sea, cuando se había producido el no al ALCA en la reunión de la cumbre de, de Mar del Plata, se recuerdan, cuando estuvieron Chávez, Lula y Kirchner, porque UNASUR se construyó fundamentalmente con el esfuerzo de Brasil. Brasil fue el iniciador del proceso de integración, acompañado por, lógicamente, los demás líderes en esa época, ¿no? Entonces, cuando se construye un proceso de integración en contra de un sistema capitalista como el que tienen los Estados Unidos y otros países de Europa, es muy difícil construir, porque tenemos una América. Y la América está constituido por países desarrollados que son dos, Canadá y Estados Unidos, y los demás somos países en vías de desarrollo. El sistema capitalista tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. El sistema socialista tiene sus sistemas positivos y negativos. La experiencia que hemos tenido a hoy es, ¿no es cierto?, un fracaso de UNASUR. Así que el tema del Banco de la América del Sur, eso ya está descartado. No podemos subir en un proceso fracasado.
Entonces, Mercosur tiene que construir su propia fuerza, ¿no? Y la fuerza que tiene Mercosur es que es independiente del gobierno y los líderes de turno. Tal es así que en todas mis clases yo no hablo de los líderes de la época de Bolívar, ni de la época de hace poco tiempo, que llevaron, ¿no es cierto?, ese sueño a un proceso de destrucción, ¿no es cierto?, de crisis política, económica, social, humanitaria. Veamos qué está pasando en Venezuela, veamos qué está pasando en Bolivia, veamos qué está pasando en Perú, ¿no es cierto? Esos procesos de confrontación nos llevan a un proceso de integración. Entonces, desde mi punto de vista, el tema del Banco del Sur, un poco, siguiendo un poco, José, tu pregunta, eso tenemos que construirlo a nivel de Mercosur, que es el más consolidado. ¿Y por qué es el más consolidado? Porque lo integran los países más fuertes de la región. Segundo, porque las decisiones son obligatorias para los países, decisiones, resoluciones y directivas de los órganos decisorios. Está basado fundamentalmente en una política de Estado, no en un liderazgo eventual, coyuntural de uno u otros, ¿cierto? Es una construcción de 30 años. La construcción de Lacan tiene más de 50 años y no se ha llegado a la unión aduanera. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es mi primera intervención, de que el proceso de integración en UNASUR ya va a ser muy difícil volverlo a relanzar. Entonces, tenemos que fortalecer aquellos procesos de integración que están más consolidados como el caso de Mercosur. Ese es mi punto de vista inicial. Ok, Aldo, muchísimas gracias. Giovanna. José, también respecto a lo que comentaba Henry, ¿no? En Bolivia, una gran motivación para Bolivia de este proyecto, entre muchos propósitos y objetivos que tiene su tratado constitutivo, fue ese proyecto de integración física, ¿no? De la construcción de la carretera interoceánica, que iba a pasar por Bolivia, ¿no? Iba a unir Brasil con Perú, ¿no? Entonces iba a ser un gran beneficio para Bolivia y lo iba a otorgar a una salida al Océano Pacífico y a Perú al Océano Atlántico, ¿no? Otros proyectos también importantes porque motivaron, ¿no? Que aproximaron en realidad a estos países fue el proyecto del anillo energético sudamericano, ¿no? Entonces, para abastecer, ¿no? De gas a estos países, ¿no? Y otro evento al respecto de lo que nos comentaba Henry, ¿sí? Henry, es que aquí en Bolivia se construyó un parlamento, ¿no? Imagínense un parlamento sin acuerdo sede, ¿no? Se gastaron unos 72 millones de euros y este órgano, pues no funciona, ¿no? Ha sido ha sido un gasto que recién, o sea, se ha llevado a una construcción que se ha llevado a cabo durante muchos años y que apenas ha sido entregado, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esa infraestructura, ¿no? Aquí nosotros le decimos el elefante blanco, ¿no? Que ha costado muchísimo, ha sido construida una región de San Benito, que se llama, es una región en Cochabamba, y ha costado, y es inútil, ¿no? Ya que no existe pues ese órgano que estaba previsto constituirse, ¿no? Y se ha constituido sin tomar en cuenta un previo acuerdo para que se lleve a cabo esta construcción, ¿no? Eso quería acotar un poquito a lo que decía Henry. Adelante, Henry. Yo me pregunto, ¿por qué no continuar con los procesos de integración? ¿Por qué se quedaron estancados? A mí eso es algo que me llama muchísimo la atención. No veamos las cosas desde el punto de vista político, si eres un gobierno de izquierda, de derecha, socialista, neoliberal, de izquierda, no. Pero ¿por qué se detuvo la integración? Eso es algo que no
no lo logro asimilar todavía. Y otra cosa, pues, respecto a lo que decía Aldo, yo creo que el banco del UNASUR quizás nunca iba a llegar a encontrar una luz, porque no le iban a permitir los otros organismos como el Banco Internacional de Desarrollo, como el Fondo Monetario Internacional. Era imposible de que les ponga el pie. Es mi modesto punto de vista. Yo no soy un experto en economía, pero mi instinto periodístico me hace avanzar, me hace visualizarlo así. Yo acoto a lo que nos dice Henry. Si él se pregunta por qué no avanzó, yo pregunto por qué crearon la UNASUR, si ahí tenemos al Mercosur, si ahí tenemos a la comunidad andina, ¿no? Que si analizamos los tratados constitutivos, tienen casi los mismos objetivos, ¿no? Tenemos a los países miembros del Mercosur dentro de este acuerdo, tenemos a la CARICOM que ya se había creado, ¿no? Se adherieron obviamente Chile, Venezuela y otros países como observadores, pero ¿por qué no se continúa con el desarrollo de estos, ¿no? Porque inicialmente esa era la idea, ¿no? Converger a la CAN, al Mercosur y al CARICOM, pero por precisamente esas convicciones políticas es que quisieron crear otro organismo internacional, ¿no? Muy aparte. Entonces, yo le pregunto ¿qué se llama? Al profesor Aldo, económicamente, ¿cuál fue el motivo de esta creación de este otro órgano, ¿no? Bueno, UNASUR no tuvo no tuvo en realidad un criterio económico, desde el punto de vista, porque si nosotros tenemos ya a LADI, ¿no es cierto? Desde el punto de vista comercial, porque todos los acuerdos subregionales, como la CAN o la Alianza del Pacífico o Mercosur, debe notificarse a la LADI, ¿no? La LADI es el organismo regional principal, ¿no es cierto?, en temas comerciales y económicos. Sí tuvo una decisión política, que es la decisión de los presidentes. Esa fue una decisión política. Tal es así que en el 2005, 2004, en la cumbre de Mar del Plata, luego tenemos, y vuelvo otra vez a ese tema cuando se le dice no al ALCA. Acá en Paraguay se discutió el ALCA, porque era un proceso de integración de toda América. Se discutió, yo participé de esa discusión con los diferentes actores, trabajadores, empresarios, profesores, academia. Entonces ese proceso de integración mucho más amplio fue abortado en esa reunión y por lo tanto se tomó la decisión de hacer UNASUR e incorporar ciertos aspectos de la vida real de América del Sur, especialmente en algunos temas como defensa, ¿no es cierto? Entonces se pensaba de alguna manera en lo que Mercosur y la CAN no estaban haciendo, ¿qué podía hacer UNASUR? Darle algunos roles diferentes. Entonces defensa, todo el sistema sanitario, se crearon los consejos, todo el tema del IRSA COSIPLAN para la construcción de la infraestructura comunicacional, que es muy interesante, que no incorporaba Mercosur, ahora ya lo empieza a incorporar Mercosur, porque también fue una petición inclusive y preocupación del presidente Arce en la cumbre virtual que se hizo, tengo entendido, en Argentina, bajo la presidencia argentina, el IRSA, entonces, y COSIPLAN, de tal manera que se incorporara el Mercosur y Mercosur se vaya constituyéndose en el proceso de integración en los cuales converjan los otros. El CAN, por ejemplo, debilitado con la salida de Chile y con la de Venezuela, la Alianza del Pacífico que no despega porque solamente está enfocado hacia Asia-Pacífico, entonces, de tal manera para que converjan al Mercosur. Entonces, no ha habido en UNASUR, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, como criterio el económico, sino fue un criterio político, es decir, decisión de los presidentes de la República. Y ante la pregunta un poco de por qué fracasan los procesos de integración, yo diría que hay una falta de apropiación de la integración como valor en América del Sur. Porque, ¿qué significa eso? Yo me apropio de la integración porque es un valor superior a lo nacional. Y porque ese valor superior
de lo nacional puede resolver muchos de los problemas que nosotros tenemos. Por ejemplo, infraestructura comunicacional desde el Pacífico al Atlántico, por ejemplo, ¿no es cierto? El tema del narcotráfico, la lucha conjunta, Fuerzas Armadas conjuntas, ¿no? Para resolver muchos de los problemas que nosotros tenemos. Entonces, los presupuestos nacionales tendrían que reducirse y los resultados deberían ser superiores, ¿no? Tema de la democracia también. Bien, y el tema comunicacional. Yo que hago un seguimiento sobre el Mercosur, observo que hay muy pocos periodistas especializados en temas de integración, que conozcan a profundidad la integración y que se apasionan por la integración. Es decir, que comuniquen lo que es verdaderamente la integración y cómo esa integración puede beneficiar a los ciudadanos. Y la academia está fuera del debate y los estudiantes también están fuera del debate. Entonces, ¿cómo si nos incorporamos a la integración como un valor principal, un valor superior en el sistema educativo, en el sistema educacional, va a ser apropiado por la comunidad de todas las naciones de América del Sur? Solamente pongo América del Sur porque destaco que en realidad tenemos que hacerlo fuerte América del Sur para poder negociar con nosotros. Sin embargo, Mercosur tiene relaciones internacionales con otros países fuera de la región. Ok, gracias, Giovanna. La verdad que es interesante porque efectivamente los procesos de integración hay muchos que podemos irlo mencionando y también, como decía Henry, o sea, ¿cuál es la razón, cuál es el principal motivo? Porque los procesos no llegan a consolidarse. Las ideas surgen, se inician, duran un tiempo, unos pocos años, y nuevamente los que lideraron este proceso al desaparecer, dejar sus cargos, ya sea político o no, automáticamente los procesos quedan truncados y quedan en el aire. Entonces, es una pena, ¿verdad? Se invierten, donde yo utilizaría la expresión que se dilapidan recursos que pudieran ir en beneficio de las comunidades, de la gente, por último, perdiéndose en el tiempo, como dice Giovanna, con un elefante blanco en Cochabamba y con otro elefante gris allá en Ecuador. Es decir, una cantidad de millones de dólares que se gastaron, ¿para qué? Para perderse en menos de una década. Ya queda cuánta gente haberse beneficiado o haber alcanzado algún beneficio social si esos recursos no se hubiesen utilizado, sino que se les hubiera dado otro objetivo. Esto es lo que sucede, creo yo, no solamente con UNASUR, sino que ha sucedido con muchos otros procesos que se han iniciado aquí en América Latina y lamentablemente no han llegado tan consolidado como o se suponía. En el caso este, por ejemplo, como dice Henry, ¿podría esa infraestructura aprovecharse? ¿Podría aprovecharse también la que está en Bolivia? ¿Qué más tiene UNASUR que quedó regado en el resto de los países? ¿Cuántas cosas más que se han hecho? Y ahí están. Entonces, se inicia, como dice Aldo, muchos procesos de carácter político. Lamentablemente, al ya no estar los líderes por lo que se inició, los procesos tienden a desaparecer y a consolidarse en el tiempo. ¿Ya? El problema fue que más que todo, o sea, este organismo ha funcionado más que como un foro de integración, de infraestructura, que como habló profesor Aldo, ¿no? Mediante esos proyectos que se iban a realizar en
el marco del IRSA, fue un foro político, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué utilidad tuvo la integración en este aspecto si no pudieron lograr sus objetivos? Realmente los 6 países que se salieron del esquema de integración, pues analizaron, ¿no?, esa temática. De hecho, nosotros como Bolivia en una etapa el año pasado denunciamos el tratado, ¿no?, pero no fue aprobado por nuestra asamblea precisamente por ese tema político, ¿no?, de la asamblea legislativa, ¿no? Los legisladores no aprobaron la denuncia. Entonces, ahora nuevamente se ha activado la UNASUR y seguramente hay nuevos proyectos políticos al respecto, que obviamente he escuchado que van a incluir, van a desarrollar más proyectos relacionados con Chile incluso, ¿no?